Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que ya es jueves 20 de abril de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia. Así comenzamos. La Corte determinó que será hasta 2024 cuando el mando de la Guardia Nacional retorne a la autoridad civil. El Consejo de la Judicatura Federal ya cuenta con protocolo para combatir la violencia en el entorno laboral. Improcedente multa y arresto administrativo para obligar a progenitor custodio a cumplir con el régimen de visitas. El 80% de los trabajadores del país se verán afectados en sus derechos al no legitimar sus contratos colectivos. Muy buenas noches, comenzamos con información importante en su sesión de este jueves. El Pleno de la Corte definió los efectos de la sentencia en la que invalidó las disposiciones que transfirieron a la Defensa Nacional el control de la Guardia Nacional. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó postergar el efecto de la invalidez que determinó sobre el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional hasta el 1 de enero de 2024. Por mayoría de 9 votos a 2, las y los ministros avalaron la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para otorgar un plazo de poco más de 7 meses para que el control de la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De tal suerte que en ese plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado en forma plena, paulatina y ordenada. Posteriormente, el Pleno de la Suprema Corte inició el análisis de la acción de inconstitucionalidad 62/2019, interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley de la Guardia Nacional. Por unanimidad en 2 casos y por mayoría de 10 votos en otro, las y los ministros determinaron que el Congreso de la Unión no incurrió en 3 omisiones legislativas planteadas en la acción de inconstitucionalidad. En estos 3 conceptos, el proyecto es declarar infundado y por lo tanto reconocer la validez. Se concluyó que el Congreso sí reguló los supuestos de coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las policías estatales y municipales, la inclusión de las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional y los criterios de evaluación del desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional. En la próxima sesión, el Pleno de la Corte entrará de lleno al análisis de los conceptos de invalidez planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra varios artículos de la Ley de la Guardia Nacional. Poder Informativo, Juan Carlos González. En la Escuela Federal de Formación Judicial, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo habló de las implicaciones que tendría el establecer procedimientos distintos en el juicio de amparo dependiendo de la naturaleza del acto reclamado. La modificación legislativa de la normativa en amparo para establecer procedimientos diferentes para cada acto reclamado con el fin de optimizar el acceso a la justicia puede resultar una tarea complicada, mas no imposible. Así lo aseguró el ministro de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, al reflexionar sobre las propuestas elaboradas por el juez Mario de la Medina Soto en el libro titulado Problemática procesal del juicio de amparo, justicia pronta. Y ahí es donde yo empiezo a ver un poco de problemas, porque es complicado establecer en un código procesal, como lo es la ley de amparo, un trámite distinto o un procedimiento distinto dependiendo de la naturaleza del acto reclamado. No digo que sea imposible, pero sí llega a ser complejo.
Durante la presentación del libro en la Escuela Federal de Formación Judicial, el autor destacó como una de las principales problemáticas del amparo la tardanza en la resolución de los asuntos. Hay una frase por ahí que me gusta a veces utilizar que digo, la justicia tardía es una forma de injusticia, en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia lo que queremos es que se resuelva y que nos den la razón y que porque la razón la tenemos porque el derecho, la doctrina, todo nos lo da, ¿no? Entonces, el que tardemos en llegar a la justicia, a llegar a esa decisión, pues es en realidad una forma de injusticia. Por su parte, la consejera Lilia Mónica López Benítez destacó las bondades del amparo, así como las bases conceptuales para entender el significado de figuras procesales como la suspensión y la ejecución de la sentencia. Poder Informativo, Laura Murillo. Y en más información importante, el Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo del Pleno con el que se aprueba el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en el mundo del trabajo. Dicho protocolo incluye acciones preventivas para la adecuada detección, prevención y atención en casos de acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género. Además, incluye la capacitación y sensibilización del personal adscrito a las distintas áreas administrativas del Consejo sobre el tema y en particular a los encargados de investigar y sustanciar asuntos de índole laboral y disciplinario. Dicho protocolo tiene como principal objetivo generar espacios laborales libres de violencia. En otros temas, en el marco de la segunda jornada concursal, se abordaron algunas propuestas que podrían mejorar, se indica, los procedimientos de insolvencia que tienen las empresas. El Consejo de la Judicatura Federal inició la segunda jornada concursal a través del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el IFECOM. Son meses de diálogo, meses de trabajo y van enfocadas a dar a conocer la cultura concursal, las modificaciones que puede llevar a cabo la regulación en términos de los concursos mercantiles. Participan cerca de 1,000 asistentes, entre juzgadores federales en la materia, abogados y estudiantes de derecho de todo el país, vía presencial y virtual. Está previsto en la legislación mexicana, en la ley. Y esto con la finalidad de mejorar los procedimientos de insolvencia que tienen las empresas y sobre todo dar a conocer los beneficios que pueden tener los procedimientos de insolvencia en nuestro país. Entre los temas que se abordarán durante 2 días están los aspectos fiscales, el sistema de justicia concursal, el derecho concursal y sus reformas, así como la celeridad y certeza jurídica para el rescate de la unidad económica. Con información de Miguel Nila Cedillo, Poder Informativo. Un tribunal colegiado determinó cuál es la vía para obligar a que se cumpla el régimen de convivencia en los casos de guarda y custodia. El primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Jalapa, Veracruz, determinó que para hacer cumplida el régimen de convivencia familiar entre el hijo o hija menor de edad con uno de sus progenitores, la advertencia al progenitor que tiene la custodia en el sentido de que, de no permitir dicha convivencia, la guarda y custodia podría ser modificada y otorgada al otro progenitor, es la medida de apremio idónea para garantizar este derecho de la niña, lo que excluye la multa o el arresto. El tribunal explicó que, al no tratarse de una sanción automática, sino de un mecanismo externo que busca garantizar la convivencia del infante con ambos progenitores, implica que el cambio tendrá lugar solo si existen diversos requerimientos y el progenitor custodiante insiste en no permitir la convivencia. Agregó que es improcedente la multa, pues se afectaría gravemente el patrimonio del progenitor custodio y en caso de arresto se afectaría su libertad, lo que dañaría al infante que está bajo su custodia, ya que por breve que sea el arresto administrativo, se le dejaría sin protección y cuidado durante ese lapso, o en el peor de los casos, quedaría bajo la tutela de una institución social o de un familiar, trasladándolo fuera del lugar de su residencia y del entorno habitual en el que se desenvuelve, con la afectación que ello implica. Poder Informativo, José Luis Guerra García.
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral confirmó la improcedencia de solicitudes que presentaron ciudadanos para la inscripción a la lista nominal de electores con voto anticipado. Esto para los comicios en el estado de Coahuila. Explicó que la autoridad electoral local estableció los requisitos que la ciudadanía interesada en emitir su voto de forma anticipada debía cumplir, entre los que se encuentra estar impedida para cuidar precisamente el día de la jornada electoral, situación que no se cumple. En otro asunto, la Sala Monterrey modificó la sentencia del Tribunal de Nuevo León, que determinó que carecía de competencia material para conocer y resolver un asunto ante la inexistencia de una supuesta violencia política en razón de género contra una diputada local. La persona que presentó la denuncia en este asunto considera que el Tribunal Electoral de Nuevo León actuó de manera incorrecta porque el asunto sí debió considerarse de naturaleza electoral. Vámonos rápidamente a unos mensajes y estamos de regreso. Al regresar, 17 millones de personas en el país han sido víctimas de ciberacoso. Y ahora que son las 8 de la noche con 41 minutos y 16 grados en la temperatura, vámonos con más. Dice que a días de que venza el plazo para legitimar los contratos colectivos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos aseguró que solo el 20% de los trabajadores ha cumplido con esta obligación. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos solicita a la Secretaría del Trabajo evitar la cancelación de contratos colectivos, pues el 80% de trabajadores sindicalizados perderían sus derechos laborales. 80% los afectados, la gran mayoría de los trabajadores del país son los que van a ser afectados en sus derechos. Esto es lo grave, esto es por lo que se debe suspender la medida de castigo que se piensa aplicar a los contratos. A unos días de que vence el plazo para el cumplimiento de la reforma laboral, integrantes de la ANAD mencionaron que únicamente el 20% de los trabajadores sindicalizados lograron la legitimidad de sus contratos. Estamos pensando que habría despidos masivos en el sector ya desprotegido, a causa de no tener una dirección sindical. Y lo grave de esto es que serían los despidos principalmente de los trabajadores que tienen más años de servicio. Indicaron que los contratos individuales de los trabajadores representan un retroceso histórico, víctimas de violación a sus derechos laborales y sociales. Luchen con sus organizaciones por mejorar. Recuerden ustedes que la ley establece que un contrato colectivo de trabajo es para mejorar, nunca para disminuir. Poder Informativo, Rosy García. Y ya en este marco, la Secretaría del Trabajo aseguró que la verificación laboral voluntaria permitiría a las empresas contar con un diagnóstico certero sobre su capacidad productiva y preparación de su personal. Empresas en México podrán someterse a verificación voluntaria validada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de Velavo, un mecanismo alterno a la inspección avalado por la Organización Internacional del Trabajo, que permitirá agilizar procesos y disminuir actos de corrupción, pues el procedimiento es de forma digital. No significa reducir la vara para que todos hagamos como que cumplimos. Son los mismos estándares como si uno recibiera una inspección. Pero en lugar de que llegue la persona y te agarre sorprendido, tú lo entregaste con planeación y con el tiempo debido. Desde la OIT creemos que la digitalización y la automatización de los procedimientos administrativos mejorarán la trazabilidad, la transparencia y las garantías procesales. El programa de verificación laboral voluntaria apela a la proactividad, por lo que las empresas que se autoevalúen durante un año no recibirán inspecciones.
no solo ahorrarán miles de horas hombre en responder a auditorías e inspecciones, sino que tendrán un certero diagnóstico sobre la calidad y la capacidad de su propia empresa en cumplir con el marco laboral vigente en las 3 materias. Estas se refieren al cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, garantía de seguridad y capacitación para las personas trabajadoras. Todo ello en aras de erradicar las prácticas nocivas empresariales y normalizar el trabajo digno en México. Poder Informativo, Lorena Sánchez Cabrera. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio por el que se adhiere a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Aunque este instrumento internacional fue firmado por el Ejecutivo Federal el 11 de enero de 2023, entrará en vigor el próximo 27 de abril. El objetivo de la convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades de las personas mayores, así como su plena inclusión, integración y participación en sociedad. Tenga mucho cuidado con el tema de las redes sociales, y es que legisladoras reconocieron que el anonimato en estas plataformas fomenta las agresiones, el acoso, sobre todo en niñas, en niños y en adolescentes. 9 de cada 10 jóvenes hacen uso de las redes sociales. El año pasado, más de 17 millones de personas de más de 12 años sufrieron ciberacoso, de acuerdo con cifras del INEGI. En la Cámara de Diputados, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, cuestionó qué esperamos para elaborar leyes de protección y adecuar las ya existentes para proteger a los usuarios de Internet. Esto es diferenciado y esto además crece y evoluciona muy rápidamente. Por eso, las maneras que tenemos que acercarnos para poder, sobre todo en este rubro de edad, en los jóvenes y los niños y las niñas, es como, el Estado tiene la obligación de protección a todos, tengamos la edad que tengamos. Durante el foro Violencia y Discriminación en Redes Sociales, se advirtió que el Internet tiene una característica muy difícil de enfrentar. Las redes sociales se han vuelto un campo de batalla porque proporcionan anonimato y la ausencia de los filtros con los que el espacio físico sí cuenta están totalmente ausentes en el ámbito digital. Cuando se habla de lo que ocurre en las redes sociales, señalaron que se debe tener en cuenta la pluralidad de sujetos, es decir, las personas usuarias y los proveedores digitales, así como el Estado en su labor de intermediario y garante de derechos a través de la regulación. Poder Informativo, Citlali Pérez. Y hablando de niños, Naciones Unidas y autoridades reconocieron que México sigue ocupando el primer lugar a nivel mundial, en este caso en obesidad infantil. Es más caro comer sano en México y en toda la región de América Latina y el Caribe, debido a que el entorno alimentario favorece a los productos ultraprocesados, altamente calóricos y dañinos, especialmente para niñas, niños y adolescentes, señalaron especialistas. Durante un pronunciamiento conjunto entre Naciones Unidas y el gobierno mexicano, advirtieron que nuestro país sigue siendo el primer lugar mundial en obesidad infantil y, de continuar con esta tendencia, en 10 años, cerca de la mitad de los menores de edad estarían en riesgo de padecer diabetes. Cada año, el sobrepeso y la obesidad entre niños, niñas y adolescentes tiene un costo de alrededor de 650.000 millones de pesos, es decir, alrededor del 3% del Producto Interno Bruto mexicano. Ante esta realidad, señalaron que más que intentar cambiar los hábitos alimenticios de la población, se deben cambiar los entornos alimentarios a través de políticas públicas que acerquen alimentos de calidad a todas las regiones. Nosotros estamos planteando un siguiente paso, que es desayunos universales. En cada escuela, cada niño, un desayuno. Estamos logrando ya, en el estado de Sonora tenemos 100% de desayunos, en el estado de Chiapas tenemos 85% de desayunos y en la Ciudad de México 80% de desayunos. Además, llaman a impulsar reformas que regulen los productos que se ofertan en las escuelas y se introduzcan opciones más saludables. Poder Informativo, Jesús Daza.
La Organización Panamericana de la Salud aseguró que México y Brasil son los países del continente que mayores rezagos presentan en materia de vacunación infantil. Más del 50% de niñas y niños que nunca han recibido una vacuna en la región de las Américas se encuentran en Brasil y México, mientras que el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles con vacunas en la región alcanzó su nivel más alto en 30 años, alertó Jarbas Barbosa, titular de la Organización Panamericana de la Salud. La región de las Américas es la segunda del mundo con peor cobertura de vacunación. El año pasado, alrededor de 2.7 millones de niñas y niños quedando sin protección completa contra la difteria, tétanos y tosferina. Del 22 al 29 de abril se llevará a cabo la Semana de Vacunación en las Américas 2023. El titular de la OPS instó a recuperar las tasas de cobertura de vacunación que nos protegieron en el pasado. El lema de esa campaña es una llamada a la acción. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Ese eslogan nos recuerda que en todo el mundo, en todas partes y a todas las edades, puede beneficiarse plenamente de las vacunas. Desde su creación, la Semana de Vacunación ha beneficiado a más de 1,000 millones de personas y este año el objetivo es llegar a más de 92 millones de personas. Poder Informativo, Lilian Moreno. Oiga, para irnos a las breves de México, déjeme informarle que en su cuenta de Twitter esta noche el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señala: informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compraventa del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó ya 1,684,400 pesos de conformidad con el avalúo oficial. Esto a la cuenta del instituto para devolver al pueblo lo robado. Este dinero, señala, se invertirá en 2 hospitales, en Tlapa, Guerrero, y en Tuxtepec, Oaxaca, que además serán construidos por los ingenieros militares e inaugurados antes de terminar el mandato. Nos vamos al resumen. Un juez de distrito en Chihuahua suspendió la audiencia inicial en la que se pretendía imputar los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público a Antonio M., director de Control y Verificación Migratoria. Al participar en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que el Tribunal Electoral ha emitido sentencias que garantizan el ejercicio de sus derechos a mujeres y otros grupos históricamente discriminados. El INE publicó la ubicación exacta de las 24.562 mesas de votación que se instalarán en los estados de México y Coahuila para que 15 millones de ciudadanos emitan su voto en los comicios del próximo 4 de junio. En la entidad mexiquense, 12.7 millones de ciudadanos cuentan con credencial para votar y en Coahuila, 2.3. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que en lo que va del año ha brindado 108.025 atenciones a migrantes de diversas nacionalidades en su oficina de Chiapas, de las cuales 59.687 corresponden a trámites de regularización y 48.338 a tarjetas de visitantes por razones humanitarias. En Ucrania al día, en la próxima cumbre de la OTAN se informa, por fin van a analizar la posible integración, el posible ingreso de Ucrania a esta alianza. Vamos a ver. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó al gobierno mexicano a sumarse a la fórmula de la paz para lograr restaurar la integridad territorial en Ucrania y el retiro de las tropas rusas, en un plan respaldado por Naciones Unidas. Durante un mensaje transmitido en la Cámara de Diputados, el mandatario pidió a México defender el orden internacional basado en las leyes, a través de su participación en una cumbre especial, en la que se presentarán los principios globales en defensa de la paz. Y los invito a escoger qué punto de la Fórmula de la Paz le permitirá a México a mostrar su liderazgo.
Ucrania ya propuso a la comunidad de América Latina a organizar una cumbre especial y mostrar su unidad, los principios globales importantes, la integridad territorial, la paz y respeto entre los pueblos. Por otra parte, la OTAN anunció que abordará el posible ingreso de Ucrania en la alianza durante su próxima cumbre, a celebrarse en julio en Lituania. En respuesta, el gobierno de Rusia señaló que precisamente uno de sus objetivos de la invasión a Ucrania es evitar que este país ingrese a la OTAN, pues considera que representaría un peligro grave y significativo para la seguridad y la soberanía de Rusia. Poder Informativo, Jesús Daza. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, se negó a firmar un proyecto de ley contra la homosexualidad que decreta la pena de muerte y cadena perpetua. En su lugar, propuso devolverlo a la Asamblea Nacional con propuestas para su mejora, a pesar del amplio apoyo de los legisladores y la Iglesia a la nueva ley. Singapur reanudará ejecuciones tras una pausa de 6 meses a causa de sus duras leyes contra las drogas. Se prevé el ahorcamiento de un hombre tras el intento de introducir 1 kilogramo de marihuana 5 años después de haber sido condenado. El Congreso estadounidense recibió una iniciativa de ley llamada Puerto Rico Status Act, considerada como inclusiva y justa. Busca que los ciudadanos de Puerto Rico decidan la independencia o mantenerse como Estado libre asociado. La decisión se aplicará en noviembre. El Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que 219,000 mujeres embarazadas no tienen acceso a los centros de salud a causa del conflicto en Jartum. El 70% de los hospitales en el área se encuentran fuera de servicio y los que aún operan carecen de personal médico, suministros médicos, agua y corriente eléctrica. Poder Informativo, Héctor García Mejía. Fíjense que de acuerdo con la CEPAL, América Latina y el Caribe van a registrar un crecimiento económico muy discreto, dijeron, en el presente año. Las economías de América Latina y el Caribe crecerán 1.2% en 2023 y en un contexto de creciente incertidumbre, advirtió la CEPAL. Indicó que las nuevas proyecciones estiman que todas las subregiones evidenciarán menor crecimiento este año en comparación con 2022. A través de un comunicado, el organismo informó que las economías de América Latina y el Caribe enfrentan un complejo escenario externo, marcado por un bajo crecimiento en la actividad económica y del comercio mundial. Adicionalmente a las alzas experimentadas por las tasas de interés a nivel mundial, explicó la CEPAL, se agregaron las turbulencias financieras observadas a comienzos de marzo pasado, lo que ha acentuado la incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros. Señaló que si bien se han desacelerado las presiones inflacionarias, cabe esperar que las tasas de política monetaria permanezcan altas a lo largo del 2023. La CEPAL pronosticó que el grupo conformado por México y Centroamérica crecerá 2%, en comparación con el 3.5% de 2022. Por si fuera poco dicho escenario económico, la CEPAL añadió que junto a los riesgos financieros persiste la incertidumbre respecto de los efectos que pudiera conllevar la prolongación de la guerra en Ucrania y el aumento en la fragmentación geoeconómica sobre los precios de las materias primas y el comercio mundial. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. México recurre a mercados mundiales de deuda y ofrece recomprar parte de la suya, estrategia que le ha valido recibir 2 premios internacionales en la gestión de la deuda pública. El primero fue otorgado al Bondes G, primer bono sustentable emitido por el mercado local de México, y el segundo reconocimiento fue por ser el bono soberano sustentable del año.
La Procuraduría de Defensa del Contribuyente informó que sus 30 delegaciones y oficinas centrales abrirán los sábados 22 y 29 de abril para asesorar a las personas físicas que así lo requieran en la presentación de su Declaración Anual de Impuestos 2022, cuya fecha límite de presentación es el 2 de mayo próximo. El Banco Mundial modificó al alza su estimación de crecimiento económico para México a 1.5%. La mitad de lo proyectado por la Secretaría de Hacienda, mientras que para América Latina prevé un crecimiento de 1.4% al cierre del 2023. Poder Informativo, Lilian Moreno. Y miren, ya que estamos en estos temas, tenga mucha precaución. La Conducef publicó en redes sociales un glosario de fraudes financieros. Esto con el fin de que, bueno, pues los usuarios puedan aprender a identificar las diversas modalidades de este tipo de delitos y la manera en que se llevan a cabo. Por ejemplo, mire, entre estos fraudes se encuentran la clonación de tarjetas, un proceso que se lleva a cabo cuando usted pues pierde de vista la tarjeta al pagar a través de un pequeño dispositivo llamado skimmer. El tallado de tarjetas, un hecho que se realiza cuando acude al cajero y una persona le dice que está fallando y que debe limpiarla para que la lea correctamente, le quita el plástico y es el momento en que aprovecha para cambiarla o precisamente tallarla. El robo de identidad, cuando obtiene sus datos personales y los usan para solicitar créditos o ciertos beneficios a su nombre, y es que estas son solo algunas de las formas que se utilizan para pues defraudar a los usuarios de los servicios financieros. Mucho cuidado. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pásela muy bien, manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Buenas noches.